Nadie escoge nacer. Todos llegamos a este mundo en contra de nuestra voluntad. Esa decisión, que aunque debería de ser propia, no hay manera de que lo sea, es tomada por nuestros padres. A quienes apenas poseemos lenguaje, debemos agradecerles por habernos dado la vida, el cual se supone que es el mejor de los regalos. Pero ¿qué hay si no ves a la vida como un regalo, sino como una maldición? La historia de la criatura es sobre un hijo reclamándole a su padre por haberlo traído al mundo y no haberlo amado, por haberlo traído a un mundo donde no podía ser amado y haberlo abandonado en él. Víctor Frankenstein no solo le dio la vida a la criatura, también le dio la imposibilidad de morir y le dio la capacidad de amar, pero no de ser amado. ¿Merecemos ser amados solo por el hecho de existir? Una criatura abre los ojos, siente por primera vez el latido del aire en sus pulmones y busca con la mirada a la única figura presente, su creador. En ese primer segundo de conciencia, el recién nacido extiende su mano torpe, desea ser acogido por la mirada que le dio la existencia. Sin embargo, Víctor Frankenstein responde con pánico y rechazo. Víctor observa la piel amarillenta, las costuras visibles y los ojos acuosos e inmediatamente siente un asco visceral. Huye y abandona a su creación a la deriva del mundo. Desde su primer aliento, la criatura es condenada a la desprotección. Aunque en la película de Guillermo del Toro el abandono ocurre después de varios días, su creador no puede ocultar su repudio hacia su creación, dándole unas pésimas condiciones de vida y teniéndolo encadenado. Jamás lo trata como lo que es, su hijo. Mary Shelley redacta esta historia con tan solo 18 años, volcando en el papel su propia experiencia con la pérdida. La criatura nace sin madre, gestada únicamente por la ambición masculina de un hombre que deseaba la gloria de la creación. Conforme la criatura se adentra en el mundo, descubre una verdad aún peor que el abandono de su creador. La criatura está atrapada en una condena terrible a culpa de su padre. Por una parte, la imposibilidad de ser amada y por la otra, la incapacidad de morir. Entonces la criatura no es dueña ni de su propia vida, solo le queda existir. Fabricada con miembros de diferentes cadáveres y una fuerza física descomunal, posee un cuerpo indestructible, soporta las temperaturas bajo cero, sobrevive al hambre prolongada y resiste heridas que habrían terminado de inmediato con la vida de cualquier hombre común. Esta condición hace de su cuerpo una prisión. La muerte, que para los seres humanos representa el descanso final frente al sufrimiento, le es negada a la criatura. Está obligada a vagar a escondidas del ojo humano, atestiguando la calidez del amor ajeno sin poder participar jamás de él. En aquella cabaña a la que llega después de huir de Víctor, aprende a hablar, a leer, aprende lo que es la familia y las relaciones humanas, pero también aprende por segunda vez el rechazo. Entiende que no debe mostrarse, pues su apariencia genera repudio. La criatura aprende sobre la muerte y la pérdida al fallecer la única persona que le había dado una muestra de aprecio, y finalmente aprende sobre su propia inmortalidad al huir de la cabaña tras ser falsamente acusado de asesinar al anciano. Este recibe varios disparos que deberían haberlo matado, pero no lo hacen. Existe una escena en la literatura que el imaginario popular no conoce de manera correcta, pues aquellas películas que habían querido contar la historia de Frankenstein terminaban por eliminar todo el sentido y propósito de ella. Cuando pensamos en el nacimiento del monstruo de Frankenstein, la memoria colectiva nos hace pensar en truenos retumbando en un castillo y a un científico gritando que su criatura está viva. It's alive! It's alive! It's alive! In the name of God! Now I know it! Pensamos en un monstruo malvado y tonto, incapaz de pronunciar una oración completa, que camina con torpeza y que solo busca asesinar a su creador. Sin embargo, en las páginas escritas por Mary Shelley en 1818, el momento en que los tejidos inertes cobran vida, no lo hacen con malicia, porque la criatura no conoce el mal. Al igual que un recién nacido, nace sin saber nada. Del Toro profundiza en la crueldad del creador, el encierro, las cadenas, la repugnancia que le provoca la deformidad de su propia obra. No hay un solo instante en el que el creador intente educar, consolar o acariciar a la criatura. Desde el minuto 1 de su vida se le despoja de cualquier atisbo de calor humano. ¿Pero no es acaso el deber de un padre dar amor a su hijo? ¿Ofrecer bienestar a su creación? Al final de cuentas, el hijo no pidió nacer, fue obligado. ¿Qué punto tiene traer al mundo a alguien solo para que sufra? Bien sabemos que nada nos garantiza que nuestros padres nos amen, y el ejemplo más claro es Víctor Frankenstein.
A diferencia del libro, Víctor sufre un desprecio similar por parte de su padre, así como lo sufre la criatura, y no logra encontrar en su mirada amor ni aprobación, pero ni así empatiza con su propia creación. Si ser amados es un derecho de nacimiento, ¿cuándo es revocado? A un niño recién nacido se le concede el amor incondicional. No necesita producir nada, no necesita ser útil, no necesita demostrar virtudes morales ni ser estéticamente perfecto para que se le proteja y se le abrigue. Se le ama de forma pura simplemente porque está aquí, por su absoluta fragilidad e inocencia. Sin embargo, a medida que ese ser humano crece y cruza el umbral hacia la adultez, la sociedad cambia su juicio. El amor adulto es condicional y transaccional. Para ser amado en el mundo de los adultos hay que ganárselo. Hay que encajar en los cánones estéticos aceptados, hay que poseer estatus, ser funcional, ser agradable, ser emocionalmente estable o aportar algún tipo de valor a la vida del otro, y además no ser desagradable ni malo. Si un adulto no cumple con esos requisitos, el mundo le retira la calidez y lo condena a la indiferencia o al rechazo, así sea por razones arbitrarias o no. A la criatura jamás se le permitió ser un niño. Nació siendo adulto, pero con la mente de un recién nacido. Poseía la mente limpia, la sensibilidad expuesta y la vulnerabilidad afectiva de un niño. El mundo exterior no vio a un bebé que necesitaba compasión, vio a un monstruo. Se le juzgó y se le exigió bajo las reglas del mundo adulto sin haberle otorgado jamás una infancia. A la criatura se le revocó el derecho a ser amado antes de haber tenido la oportunidad de ejercerlo, y eso es lo que va llenando de rencor su corazón. Mary Shelley escribió una escena en la novela que nos hace descubrir, junto con la criatura, que nunca será amado. Así sea bueno, así sea amable, así haga el bien, así sea un héroe. Cuando la criatura va en camino a Ginebra esperando encontrar a su padre, ahí observa a una niña caer a un río. La criatura brinca al agua y nada con esfuerzo hasta lograr salvar a la pequeña. Sin embargo, cuando el padre llega y observa a un gigante de aspecto desagradable cerca de su hija, este cree que la está atacando y le dispara con la intención de matar a la criatura. En ese momento su corazón ya solo tiene espacio para el odio, pero no solo para el responsable de su existencia, sino para toda la humanidad, por haberle enseñado nada más que desprecio, cuando él solo les había mostrado bondad. Cuando la criatura llega a Ginebra se encuentra con el pequeño William Frankenstein, el hermano menor de Víctor. Intenta hablar con el niño pensando que un ser infantil estará libre de los prejuicios de los adultos. Pero el niño grita aterrorizado, lo llama monstruo, ogro y amenaza con decírselo a su padre, el señor Frankenstein. Al escuchar el apellido de su verdugo, la criatura le tapa la boca para callarlo y en un momento de desesperación y odio le estrangula el cuello. La criatura se encuentra frente a su creador con una propuesta. Una mujer tan monstruosa y deforme como yo, que estaría dispuesta a concederme su amor. Una mujer que fuera en todo semejante a mí, que poseyera incluso mis defectos. Usted debe crear este ser. Al principio Víctor se niega, pero la criatura le jura alejarse de la humanidad y jamás volver a causar daño. Le explica que al tener el amor que tanto deseado no tendrá razón alguna para causar perversión, por lo que Víctor Frankenstein acepta crear una semejante a su primogénito. La criatura guarda días y semanas a que su compañera esté lista para cobrar vida. Sin embargo, Víctor la desarma por temor a que sus creaciones se reproduzcan y generen una raza que disperse el terror a la humanidad. La criatura comprende que si el único lenguaje que el mundo está dispuesto a hablar con él es el del horror y la repulsión, entonces responderá en ese mismo idioma. Con esta amenaza nos explica que no es así a causa suya, sino que la humanidad es la culpable y su violencia la consecuencia de su desprecio. Además advierte a su padre de su venganza. Si no puedo alcanzar el amor, entonces el vicio y el crimen serán mis objetivos principales. Asistiré a tu noche de bodas. Así como advierte sobre su venganza, cumple. La criatura asesina a Clerval, el mejor amigo de Víctor, y en la noche de bodas estrangula a Elizabeth, el amor de la vida de Frankenstein. Víctor queda absolutamente solo, con el único propósito de cazar a su creación. La persecución los lleva hasta los desiertos helados del Polo Norte, allí entre témpanos de hielo gigantescos y tormentas de nieve, donde la geografía misma parece desprovista de toda vida. Víctor colapsa, es rescatado por un barco de exploración, pero su cuerpo, consumido por la fiebre,
las congelaciones y el rencor ya no resiste más. Víctor Frankenstein muere en el camarote del barco sin haber perdonado jamás a su obra y sin haber pedido perdón por haberla abandonado. Aunque en la reinterpretación de Guillermo del Toro, Víctor le ofrece disculpas a su hijo y éste acepta sus disculpas, dándonos una sensación de resolución. No obstante, en la versión de Mary Shelley, con la muerte de Víctor, la criatura no experimenta el triunfo de la venganza, experimenta orfandad. Víctor era su verdugo, su perseguidor y el responsable de todas sus desdichas, pero era también la única persona en todo el universo que reconocía su existencia, la única persona que le debía amor. Muerto Víctor, lo único que conecta a la criatura con la especie humana ya no existe. En ese camarote rodeado por el silencio del hielo, la criatura realiza su última gran toma de conciencia, acepta su condición de monstruo, entiende que no hay lugar para él en el mundo de los hombres, que los discursos, la poesía y la sensibilidad moral que cultivó no bastan para apaciguar el repudio que su apariencia genera y las tragedias que ha causado. Acepta que es y será por siempre un ser inamable, que incluso el diablo, el enemigo de Dios, tenía sus ángeles caídos, mientras que él estaba solo. ¿No merecen los demás no tener la carga de amarte? Durante gran parte de la historia, la criatura exigió con desesperación y violencia que el mundo lo amara o le proveyera una compañera. Exigió que la humanidad superara sus prejuicios viscerales para darle la bienvenida. Pero cuando una persona o un ser descubre que su sola presencia provoca terror, repulsión, incomodidad o sufrimiento en los demás, exigir ser amado deja de ser un reclamo de justicia y se convierte en un acto de tiranía. El amor no se puede extorsionar, no se puede obligar a nadie a sentir afecto mediante la culpa, la coacción o la amenaza de muerte. Los demás tienen el legítimo derecho a no llevar la pesada carga de amar aquello que les resulta insoportable o aterrador. La criatura nació con el derecho a ser amada y su creador con la obligación de amar y cuidar de su creación, a la que dotó de todas las características humanas, incluyendo los sentimientos más fuertes, el amor y el odio. Pregunto nuevamente, si ser amados es un derecho de nacimiento, ¿cuándo es revocado? La criatura acepta su condición y decide no causar más daño. Le anuncia al capitán que su obra en este mundo ha concluido. Le comunica que abandonará el barco, se irá a lo más recóndito del mundo, construirá una pira de madera y se reducirá a cenizas en el fuego, y que en la muerte hallará la felicidad. Moriré, no continuaré sintiendo las agonías que ahora me consumen, ni seré víctima de sentimientos insatisfechos y que aún están vivos. Ha muerto quien me ha traído a la vida, y, cuando yo ya no exista, hasta el mero recuerdo de ambos se desvanecerá rápidamente. No volveré a ver el sol ni las estrellas, ni a sentir los vientos jugando sobre mis mejillas. La luz, las sensaciones y los sentidos dejarán de existir para mí. En esas condiciones hallaré la felicidad. Hace algunos años, cuando las imágenes que ofrece este mundo se presentaron ante mí por primera vez, cuando sentí la apacible tibieza del verano y oí el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros, y esto significaba todo para mí, habría llorado hasta morir. Ahora la muerte es mi único consuelo. Envenenado por los asesinatos y destrozado por el más amargo arrepentimiento, ¿dónde puedo hallar descanso sino en la muerte? Adiós, le dejo, y con usted al último ser humano que verán estos ojos. Adiós, Frankenstein. Si aún estuvieses vivo y anhelaras vengarte de mí, tu deseo sería saciado, si me dejaras vivir en lugar de destruirme. Pero no ha sido así. Perseguiste mi extinción para que no causara más desdichas. Y si todavía, por algún medio desconocido para mí, no has dejado de pensar y de sentir, no podrías desearme una desdicha mayor que la que siento. Y arruinado como estás, mi agonía supera la tuya, porque el amargo dolor del arrepentimiento no cesará de molestar en mis heridas hasta que la muerte las cierre para siempre. Pronto moriré, subiré victoriosamente a mi pira funeraria y me deleitaré en la agonía de las abrasantes llamas. La luz de esa hoguera se apagará y mis cenizas serán arrastradas por el viento hasta el mar. Mi alma descansará en paz. Adiós.